¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Bueno, pues me presento. Soy la licenciada Diana Gutiérrez Ávila. No la escucho, perdón. Ok. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ya se escucha, gracias. Muy bien. Buenas noches, Ivonne. Mira, me presento. Mi nombre es Diana Gutiérrez Ávila, licenciada en Derecho, abogada postulante y, bueno, ya también docente desde hace algunos poquitos años, ¿no? También con la oportunidad de iniciar también con Haller en un sistema presencial también, pero bueno, la virtualidad desde hace un par de, pues prácticamente desde que se inició, ¿no? La pandemia, desde hace un par de añitos, ya no sé cuánto llevamos, pero aquí estamos. Soy titular de las asignaturas de Derecho Civil 1 y Garantías Individuales y Sociales, así nombradas, e inclusive pues tuvimos que haber iniciado formalmente desde la semana pasada, solamente que bueno, pues espero por ahí el maestro Jorge les haya comentado, tuve un pequeño pues problema de salud, ya estoy mucho mejor, y bueno, pues vamos a arrancar ya la, como tal las materias. La primera clase sí va a estar disponible, pero a partir del día de mañana. Entonces, pues van a tener como tal esta semana dos clases. La primera es esta que estamos pues grabando en este momento. Y la segunda, pues ya va a quedar a disposición, esa va a ser una clase totalmente grabada, iniciando la clase que no di, que en realidad pertenecía a la semana pasada. En esa, en realidad los temas que voy a desglosar van a ser pertenecientes a las garantías individuales y sociales que vamos a estar, que vamos a estar llevando. Este par de asignaturas las voy a ir alternando semana con semana. Entonces, en realidad la estrategia del cuatrimestre pasado pues fue prácticamente muy similar, igual titularando siendo titular de dos asignaturas, pero tomando como media hora y media hora. Entonces, para hacerlo un poquito pues menos apresurado y un poco más eficaz en en este cuatrimestre y aprovechando pues que ya no tenemos puentes, en este cuatrimestre, pues quiero irlas alternando, es decir, esta sesión clase o esta semana como tal, dedicarme única y exclusivamente a Derecho Civil 1 y la próxima a Garantías Individuales y así irlas alternando, pues viendo a ver cómo vamos, cómo va funcionando este sistema, esperando pues que no nos, eh, a lo mejor llevarla cada 15 días que no sea contraproducente en el sentido de que se nos vaya olvidando por ahí, este, o nos cueste trabajo retomar, ¿no? Con los temas que vamos a estar analizando materia con materia y siguiendo una secuencia. Espero pues la estrategia funcione, si no, bueno, pues voy a tener la opción de pues poder ver semana con semana ambas asignaturas y bueno, pues vemos cómo funciona este método. Y de igual manera, la intención también es dejar una sola tarea por materia semana a semana y que no sea tan pesado. También para el sistema en línea, ¿no? Para los estudiantes en línea. Entonces, pues bueno, nada más tantito, Ivonne, si por ahí creo que no habíamos tenido la oportunidad de compartir asignatura anteriormente, ¿cierto? No, maestra, es mi segundo cuatrimestre. Ok, bueno, pues entonces, pues para que conozcas un poquito de mi forma de operar las asignaturas, bueno, va a ser prácticamente, como te comento, este sistema lo estoy implementando, el sistema de dar un día garantías individuales y un día derecho civil 1, que son las materias a mi cargo,
apenas lo estoy implementando, digamos que igual contigo, ¿no? Para ver cómo, bueno, no sé si haya más compañeros, que estén cursando igual el segundo cuatrimestre, pero la, pues la función precisamente es quiero ver cómo, pues cómo nos podemos acoplar al respecto, si no, pues regresar a media hora y media hora más o menos, de cada materia. Yo lo sentía un poquito apresurado a veces porque estaba muy al pendiente, en este caso del tiempo, cortarle casi a la mitad, aunque calculaba los tiempos, entonces no se me dificultaba tanto, pero pues quiero darle un poquito más de apertura a cada una de las materias, dedicarle un tiempo muy específico, inclusive si surgen dudas, por ejemplo, en el sistema anterior era un poquito ya difícil porque me pasaba para la otra materia, ¿no? Me pasaba el tiempo para la otra materia. Sin embargo, pues creo que funcionó adecuadamente, pero quiero experimentar en esta ocasión de esta manera este método, a ver cómo va funcionando. En cuestión de la evaluación, pues va a ser totalmente en línea. Todas las actividades pues van a estar cargadas en la plataforma. Voy a irlas cargando paulatinamente. Ahorita ya está precargada una información que también tú ya tienes disponible en ambas asignaturas, pero la voy a estar modificando toda vez que esta asignatura, precisamente, pues este par de asignaturas tuve la oportunidad también de darlas el cuatrimestre pasado. Entonces, voy a irlas adaptando, pues para precisar unos puntos que quiero resaltar y que quiero modificar en pro de un mejor aprendizaje. Entonces, pues así le vamos a ir haciendo y además que este cuatrimestre es un poquito más largo, ¿no? O a lo mejor es el más largo que tenemos, entonces ir aprovechando e ir exprimiendo los contenidos de las materias como mejor nos vayamos acoplando. Mi sugerencia es no dejar acumular las tareas hasta el final. Si bien es cierto que pues las voy aperturando semana con semana, este, pues el objetivo, lo ideal es que semana con semana estemos entregando, sobre todo por si hay algo que empezar a corregir, ya que vamos empezando, pues observaciones, sugerencias, etcétera, irlas abordando con tiempo, exponer dudas, igual por escrito, si de repente también, y eso lo entiendo un poquito, no somos de mucha participación o a veces habrá ocasiones en las cuales pues esté en sesión sola, entonces hacer un monólogo es un poquito complicado porque pues de forma seguida es un poquito complicado porque no me percato mucho de las dudas que lleguen a surgir en cuanto a pues a la evolución de los temas y voy pues pensando, ¿no? Que todo va en orden y esperando de alguna manera que así sea. Me voy hasta el último casi dando cuenta, pues, en la realización de las actividades que son prácticamente casi al final, que las empiezan a cargar, a cargar, a cargar, eh, porque pues se esperan a la semana de recuperación, porque es el último chance, ¿no? Que tenemos, que pues hay cosas que podemos modificar desde antes. Entonces, para que no se les junte las, las, los pendientes, mi recomendación es irlas realizando pues paulatinamente. Si no se puede semana con semana, pues darse un espacio al menos cada 15 días, ¿no? Para no rezagarse en ese sentido, exponer todas las dudas que surjan respecto al avance de las asignaturas. Eso es pues idóneo. ¿Por qué? Porque así también se nutren ustedes, se nutren los compañeros que puedan estar viendo las sesiones en vivo sería idóneo, bueno, virtualmente, claro, pero pues los que también las ven grabadas, también a lo mejor les surge la misma duda, no lo sé, en la cual diga, bueno, pues yo tenía esa duda también o me entró algún tipo de curiosidad, entonces ya sea que por escrito en las actividades, lo cual siempre voy a poner o tener esa disponibilidad para ustedes en que puedan externar esas dudas por escrito y de igual manera pues invitarlos siempre a la participación, abriendo el micrófono y y externando pues alguna aportación, lo cual sería idóneo, a lo mejor de mi investigación si la hice y aporto lo siguiente, lo cual es mucho mejor todavía para la didáctica de aprendizaje y enseñanza que estamos viendo en forma virtual, que no es tan sencillo como
Eh, en realidad, ciertas materias son un poquito más complejas que otras, pero estas son las bases para entender el demás derecho. Alguien por ahí decía, varios de mis profesores decían, quien entiende derecho civil, por ejemplo, ahorita que estamos llevando derecho civil, en general, entiende derecho completamente, porque cuando vayan avanzando, en cuanto a los cuatrimestres, en cuanto a las materias, se van a poder percatar que en realidad hay figuras jurídicas que están relacionadas con otras materias que a lo mejor en un principio decimos, no creo que haya o exista una relación integral, una relación mínima entre esta materia y esta otra materia porque es una cuestión abismal, ¿no? Por ejemplo, el derecho civil y el derecho penal, que a lo mejor en un primer momento nos parecen polos opuestos, déjenme decirles que sí tienen relación. De hecho, la legislación civil es legislación supletoria en muchas otras ramas del derecho, porque es uno de los derechos más antiguos, más estudiados, más reformados, más aplicados, que tiene todavía, que va más al detalle en cuestión de otras ramas que surgieron o la especialización surgió después y entonces por ahí tiene ciertas lagunitas, tiene ciertas deficiencias, no contempla algo que la materia civil sí, y entonces la propia ley eh, en sus disposiciones generales prevé que la aplicación, lo no previsto por estas leyes, bueno, más adelante se van a dar cuenta que cuáles leyes sí mantienen aplicación supletoria, la legislación civil federal, por la importancia, ¿no? También de en un principio entender bien al derecho civil. Entonces, como derecho sustantivo es lo que vamos a estar revisando en esta asignatura nuevamente, pues por ahí tengo otro invitado que es Javier, que bueno, ya también se percató un poquito de que tuve a cargo estas asignaturas el cuatrimestre pasado, entonces pues voy a estarlas llevando de igual manera, cambiando un poquito, en este cuatrimestre quiero iniciar con la ley federal, iniciar con la estructura del Código Civil Federal, que va a ser nuestro código base, que por ahí también quiero relacionarlo con el, si, yo creo que por la longevidad de este cuatrimestre, sí podré relacionar las figuras jurídicas del Código Civil, es decir, Código Civil Federal, una ley federal, un derecho sustantivo, ahorita explico por qué el sustantivo, con un código local, que es una ley local. Entonces, en jerarquía de derecho, pues nos llevamos a que vamos a estar comparando las mismas figuras jurídicas, como por ejemplo, ya lo vamos a empezar a decir, ¿no? El patrimonio de las personas totalmente apegado a un derecho civil, pero cómo está contemplado en la ley federal y cómo lo encontramos contemplado en leyes locales, sobre todo del área metropolitana, en este caso Estado de México, Ciudad de México, pero de igual manera, pues por ahí en algún momento también podemos encontrar alguna figura jurídica en alguna otra ley, como lo es pues una ley un poquito más alejada, no más foránea, en Oaxaca, cómo contemplan en su derecho sustantivo. ¿Por qué derecho sustantivo? Aquí es donde entra la aclaración, porque es la sustancia del derecho. Cuando vean derecho procesal, que se inicia también, lo idóneo es iniciar con un derecho procesal civil o teoría general del proceso, en donde para entrarle al procedimiento, al estudio del procedimiento, pues entra regularmente siempre como se entró en la teoría, en el derecho sustantivo, por el derecho civil. Entonces, atendiendo a que necesitamos conocer bien el derecho civil para saber qué es lo que vamos a aplicarlo o cómo lo vamos a aplicar de forma procesal, es creo que lo idóneo, lo importante que quiero transmitir o el objetivo propiamente de su servidora en este nuevo inicio de cuatrimestre, en el cual, bueno, pues también les doy la bienvenida. Y bueno, culminar con esa parte, ¿no? Para que podamos entrar ya de lleno, pues todo lo que resta de la hora, pues va a ser Derecho Civil uno, única y exclusivamente Derecho Civil uno. La próxima sesión clase, que sería la número 3, porque la grabación número 1 que tuve que haber dado la semana anterior, la voy a dejar a disposición, se la voy a mandar a nuestro Jorge, con la fecha que tuve que haberla dado, pero va a ser única y exclusivamente esa de garantías individuales. La próxima semana entraré con garantías individuales, la secuencia,
de esa primera clase y vamos a ir abordando cómo vamos pues manejando de igual manera, pues si ustedes también lo quieren, vemos unas semanas, probamos unas semanas este método. Si es adecuado, pues le seguimos así hasta culminar. Si ven idóneo, pues campechanearle semana a semana las dos asignaturas, yo no tengo ningún problema. De hecho, bueno, estoy experimentando un poquito, esperando que, pues, cuál sea el mejor método para ustedes, ¿no? Y para su servidora también, digo, al final, pues es complementarnos y acoplarnos conjuntamente. Entonces, ahora sí, voy a presentar, esto lo estoy todavía trabajando y preparando. Repito, a pesar de que ya di la asignatura, quiero iniciar con este nuevo material que sigue en proceso. De hecho, van 45 diapositivas, pero van a ser sumamente rápidas. Todavía les falta por ahí contenido ya no tanto natiborrarlas de información, porque eso lo vamos a ir viendo paulatinamente, eh, sino más bien, pues, contenido que vayamos explicando también de forma un poquito más visual. Entonces, pues digamos que está en obra negra este material. En cuanto lo termine, que ya casi, yo diría que falta como un 30% para terminarlo, en cuestión de información, y pues ya la parte visual yo le echo un 15%. ¿Por qué? Porque lo voy explicando pues poco a poco. Esto de forma muy general, porque esto prácticamente es la introducción a la materia civil, pero a la materia civil, en cuanto a ustedes llegan a tener una seriación de asignaturas, Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, y me parece que llega hasta el Derecho Civil 4. Esta pequeña introducción a este material engloba los 4 derechos civiles. Es decir, la estructura del Código Civil Federal, pues prácticamente me está dando el, la, aquí como que la puerta o la ventana que me da a la vista de un derecho civil completo, ¿sale? Entonces, esto va a ser de forma muy general, pero vamos a entrar a temas muy específicos y a tomarnos, obviamente, también nuestro tiempo para darle un análisis a los siguientes temas, pero no los vamos a poder ver todos porque el tiempo sencillamente no va a alcanzar. Vienen muchos supuestos, creo que es información muy interesante e importante que sepamos porque son además relacionados con los sujetos, con los operadores del derecho, que operadores del derecho somos todos, ya sea en este caso, pues ustedes que están estudiando la licenciatura en Derecho, para la aplicación de interpretación y aplicación de una normatividad jurídica, es decir, al terminar y concluir mi materia, al terminar y concluir mi licenciatura, voy a tener un título profesional y a su vez el derecho de tramitar una cédula profesional que me va a acreditar como profesionista y como estudioso del derecho. Claro, faltaría la especialización si es que a ustedes les interesa. Ir profundizando, pero para darnos cuenta que precisamente la licenciatura es como una gama de todas las ramas habidas y por haber, y que a veces, pues para profundizar mucho más en los temas, compartiéndolo con alguien más, en este caso creo que el autoaprendizaje en este método es bastante importante para ustedes, es decir, que ustedes solitos estén autogestionando esta información que se les está proporcionando, que estén investigando y que estén aprendiendo, pero a su vez podemos encontrar información fake en internet y que por ahí nos puede costar un poquito de trabajo la interpretación incluso de la propia ley. Entonces, tener alguien con quien consultarla, una guía que nos lleve a cabo, pues es la parte, es la parte que me corresponde en este caso, pues coadyuvar a la guía de este aprendizaje. Entonces, pues espero el objeto se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, esta introducción al civil 1, 2, 3 y 4, de forma rapidísima, vamos a irlo abordando en cuestión de la estructura única y exclusivamente del esqueleto del Código Civil. Ya vamos a irlo, eh, pues, manejando un poquito más, pero una sola parte que corresponde a Derecho Civil 1. De todas maneras, pues voy explicando qué sí corresponde al Derecho Civil 1 y qué corresponde a otras secuencias del derecho civil, pero que de alguna manera vamos aquí a tener la noción de que existen, de que las vamos a estudiar más adelante y de cómo están relacionadas en el ámbito práctico
en una vida, en la vida cotidiana de ustedes como personas sujetas del derecho, porque ya son titulares de derechos y obligaciones, este, pasando a la mayoría de edad, ya somos prácticamente, yo pudiera decirlo, emancipados, ¿no? Pero es una palabra incorrecta para quienes ya sobrepasan la mayoría de edad y que están en perfecto uso de sus capacidades eh, jurídicas, que es otro término que vamos a ir a estar manejando. E inclusive un poquito la definición de emancipación, porque es precisamente obtener tu capacidad de ejercicio como si ya tuvieras 18 años, pero antes de los 18 años, ¿sale? Sin depender o sin estar sujeto a una patria potestad, una tutela o una curatela, que son figuras jurídicas que protege el derecho civil, que conjuntamente está con el derecho familiar y que también quiero aprovechar esta materia para anunciarles que se acerca y se viene un nuevo código de procedimientos, un código nacional de procedimientos civiles y familiares. Entonces, supliendo y pues prácticamente quitando el camino a lo que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que prácticamente así está titulado, pero que contiene la materia procesal federal también en el ámbito familiar, que inclusive pues van a estar muy, muy relacionados uno con otro. Involucra mucho a la persona, a la familia, al derecho civil. O sea, el derecho civil cobija prácticamente al derecho de familia. Por eso también es tan amplio su estudio, que no lo vamos a poder agotar y revisar, pero sí vamos a introducirnos a esto y bueno, pues a dejarle material de análisis también para que ustedes lo puedan ir analizando pues con calma, ¿no? En los tiempos que se den. Ahora, un temario integral contiene, por ejemplo, una nociones generales, pues del derecho civil, contiene teoría general sobre las personas. También una parte importante que quiero abordar es la declaración de ausencia. Lamentablemente, eh, pues es cada vez más común, ¿no? Que una persona esté desaparecida y que no sepamos si esté viva, si no esté viva, y obviamente esto impacta jurídicamente a su situación. Digamos, un ejemplo, eh, en su estatus laboral, ¿no? Un trabajador que sencillamente un día se dejó de presentar a su trabajo, que sencillamente a lo mejor al segundo día, al tercer día, pues en el área laboral se comunican a su casa o al revés, de su casa al área laboral para saber de este trabajador. Sencillamente, pues no se sabe nada, ni la familia, ni los amigos, ni el círculo laboral saben nada de una persona. Entonces, de alguna manera, en qué momento su situación jurídica se puede, se suspende, se termina, jurídicamente, ¿qué pasa? ¿No? Aquí lo estamos viendo con una relación laboral, pero también todos tenemos una serie de derechos en distintos ramos. Yo así como puedo ser trabajadora obviamente, pues, activamente eh, laborando, y tener una relación jurídica laboral con una empresa, con un patrón persona física, o ser yo el patrón persona física, que de alguna manera es tener activos esos derechos y esas obligaciones y que son constantes mientras la relación laboral sea por un tiempo determinado, pero de alguna manera no se pudo porque una de las partes tiene una declaración de ausencia, y hasta qué punto se puede iniciar precisamente alguna de estas, pues, o considerarse como una persona desaparecida, y qué pasa con su estatus jurídico en ese momento. Entonces, teoría general sobre las personas me involucra pues lo que es una persona, definición de una persona física, definición de una persona jurídica colectiva, o también conocida como una persona moral, los atributos de la personalidad, lejos de lo que algunas palabras eh, mmm, comunes o populares que utilizamos en la sociedad, eh, se puedan emplear en el ámbito jurídico, pero dándoles otro contexto totalmente distinto, porque pues por ejemplo, los atributos, si lo dejo en atributos, pues yo puedo decir a lo mejor las virtudes, ¿no? Físicas de una persona, pero no.
En el ámbito jurídico, los atributos de la personalidad no es que sea puntual, no es que sea responsable, no es que sea respetuoso, no son sus valores, en este caso la parte ética y moral de una persona. Está completamente destinado a estos atributos de la personalidad a atribuir, precisamente la palabra atribuir a una persona para hacerla única y exclusivamente reconocible en el ámbito jurídico. Ese es el objetivo de los atributos de la personalidad. Si bien es cierto que a lo mejor en el ámbito social y psicológico nos vienen diciendo, es que todas las personas somos únicas e irrepetibles, y decir, y luego te llegas a encontrar a una persona que se llama idéntico a ti, a lo mejor por casualidad de nombres y apellidos, pero pues no nada que ver, o una persona que es idéntica físicamente a ti, que por ahí también existe una teoría que corre que todos tenemos pues gemelos por ahí perdidos, ¿no? Que son personas idénticas a nosotros físicamente, pero entonces jurídicamente necesitamos distinguirnos unos de otros. Aunque otra persona se llame igual a mí, esto hay que saberlo definir muy bien. ¿Por qué? Porque somos personas distintas, ¿no? Debemos tener datos distintos, atributos de la personalidad que nos hacen únicos y exclusivos sujetos para el derecho, porque lo que decir, se giró una orden de aprehensión en contra de Diana Gutiérrez Ávila y resulta que existe otra persona que se llama igual a mí y me ejecutan a mí la orden de aprehensión por un error, ¿no? Un error, en este caso, del nombre que se llama homonimia, en este caso la repetición idéntica, nombre o nombres de pila y apellidos de una persona y que prácticamente pues existe alguien que se llame idéntico a ti, ¿no? Entonces, tienes un problema con un homónimo, con una persona que se llama idéntico a ti, pero nada que ver, ¿no? Entonces, esta es también pues una de las consecuencias naturales y lógicas que el derecho pretende con estos atributos de la personalidad, otorgándome un nombre, un patrimonio, un domicilio, una nacionalidad, un estado civil, me falta uno, son 6 prácticamente, se me fue el otro, pero bueno, lo vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, estos 6 atributos de la personalidad me hacen a mí única e irrepetible entre pues tanta gente, ¿no? Tanta población que podemos tener rasgos a lo mejor similares, pero que nos tenemos que diferenciar unos a otros jurídicamente hablando. Entonces, estos atributos de la personalidad los vamos a ver precisamente en la teoría general sobre las personas. De ahí también vamos a entrar un poquito al tema de la declaración de ausencia, en qué momento se da, y digo, desafortunadamente lo estamos viendo, pues ya en las noticias se escucha muchísimo, ¿no? La desaparición, vemos boletas de urgencia, de búsqueda de personas, de menores, en qué momento se declara o cómo se inicia el procedimiento de declaración de ausencia. Se da automáticamente, se tiene que iniciar, es decir, tengo que acudir a la autoridad a iniciar un proceso yo como familiar, a lo mejor como familiar de una persona que ahorita está ausente, se inicia un proceso. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que tiene esto? O repito, se da de forma automática, esto lo vamos a abordar también de forma general, para después entrar a la teoría, bueno, al acto jurídico, definiendo al acto jurídico, porque todos igual son temas importantes porque todos realizamos actos jurídicos, sobre todo ya cuando tenemos nuestra capacidad en su pleno ejercicio. Independientemente si estoy activo laboralmente o no, pues ya somos sujetos del derecho, soy contribuyente, a lo mejor pues una persona que celebra pues actos jurídicos, y en materia civil lo vamos a ver muchísimo, y en el Código Civil, en la estructura del Código Civil, vienen muchísimos actos jurídicos, pero hay que saber definir qué es un acto jurídico y de forma genérica también la teoría general del acto jurídico, es decir, cuáles son esas consecuencias, elementos, estos componentes del acto jurídico, porque a pesar de que a veces suena tan sencillo, sí, ya sé que es un acto jurídico, ¿no? Lo voy a definir de forma rápida, pero lo vamos a abordar paulatinamente, pues es aquella manifestación externa de la voluntad del individuo que produce consecuencias en el campo jurídico. Y aunque yo lo memorice, me lo aprenda y más adelante me lo pregunten y tenga a lo mejor el acierto de decirlo correctamente,
debo entenderlo profundamente porque cuando ya vean un derecho adjetivo que es un derecho procesal, prácticamente es poner en práctica esta sustancia del derecho, el derecho sustantivo, que es prácticamente derecho civil, así como todos los derechos, derecho mercantil es el derecho sustantivo. El procedimiento mercantil ya viene a ser el derecho adjetivo del derecho mercantil o de la especialidad mercantil. Así lo vemos con el fiscal, así lo vemos con el penal, para que ustedes vean un ya como tal, me interesa muchísimo porque muchos entran, ¿no? Con esa pequeña cosquilla de decir, es por las series o por lo que sea, ¿no? Por lo que han escuchado, por algún familiar. eh, Me interesa mucho el ámbito penal, las audiencias, la investigación de los delitos, sobre todo se van por la investigación de los delitos, pero ya quieren ver el proceso penal como que tenemos una pequeña ansiedad de ver este procesal, cuando primero tienen que ver los delitos, teoría general del delito, teoría general de la pena, y entonces para empezar a ver precisamente esta parte. Ahora, si me interesa mucho más la investigación, bueno, pues la sugerencia es la criminalística, ¿no? Que es también una área especializada en ese sentido, pero esto lo vamos adquiriendo conforme vamos avanzando en cuestión del conocimiento y del aprendizaje, nos vamos encauzando a lo que nos interesa. Entonces, prácticamente primero se ve la teoría para después ponerla en práctica. Bueno, continuamos. Ese acto jurídico es bastante importante porque de ahí se desprende muchísimos supuestos, créanme, muchísimos supuestos, aunque parezca sencillo de repente, así ya me aprendí el concepto, pero arroja muchísimos supuestos que más adelante, pues vamos a estar definiendo, a ver, este acto, esta figura jurídica es un acto jurídico o proviene de un acto jurídico que es, bueno, entonces tendría ya que yo haber analizado la teoría del acto jurídico, que inclusive me va a ayudar muchísimo para repito, para las otras seriaciones, ¿no? Cuando vean teoría general de las obligaciones, contratos civiles, me voy a dar cuenta que necesito saber el acto jurídico, sus elementos, y obviamente pues haberlos analizado y estudiado para poder avanzar más adelante. Y esto del avance, pues es inclusive, pues ahorita de forma de escalerita, vámonos con derechos reales y derechos personales, que también, de alguna manera, eh, pues estos derechos, pues son prácticamente aptitudes que tenemos nosotros, los sujetos del derecho, para poner en práctica y tenemos una relación o estar relacionados con precisamente una relación exclusiva, única de explotación, de uso, de goce, de disfrute con las cosas bueno, las cosas materiales, pero que no tienen vida, vaya. Entonces, y obviamente también nuestra relación para con otras personas. Y no estoy refiriéndome única y exclusivamente a lo mejor una relación sentimental, este, que de alguna manera crea una relación sentimental, puede formar o puede resultar en la procreación de un hijo. Entonces, de alguna manera me estoy metiendo en un derecho familiar. ¿Cuál es mi situación jurídica ya ahorita que tengo un hijo, pues con esa persona que también procreó a este menor? ¿No? Mi, Aunque nos casamos, no nos casamos, vivimos juntos, no vivimos juntos, todo esto pues tiene un impacto en el derecho, ¿no? De alguna manera, aunque ya no tengamos nada que ver y que pues muchas relaciones desafortunadamente, digo desafortunadamente porque los índices así están y así los vemos atiborrados pues en los juzgados familiares, lleno de juicios de pensiones alimenticias, lleno de juicios de divorcios y pues eso, bueno, y acciones que son derivadas de ello, pero pues es muchísima la carga de trabajo en los juzgados familiares, precisamente por las relaciones que tenemos con otras personas, relaciones familiares, y aunque, repito, no sean de pareja, que en realidad sí es una elección, en algún momento fue una decisión y estás afrontando una consecuencia.
pero también relaciones familiares que tenemos con nuestro linaje, ¿no? Partiendo de un entroncamiento con tu relación jurídica con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, con tus hijos, que esos, bueno, ya repito, si son decisiones, pero no así con los hermanos, con los tíos, con los primos, hasta qué punto, ¿no? También existen esas relaciones jurídicas y esas obligaciones que llegan a surgir en razón del parentesco, ¿no? Y así mismo también como esos derechos. Entonces, todo esto es lo que va a englobar, y aún así no seamos familiares o no sean decisiones propias, también nos podemos relacionar con otras personas de forma laboral o sencillamente celebrar un acto jurídico de decir, ¿sabe qué? Tengo un departamento, me voy a vivir a la casa de mis papás, por ejemplo, ¿no? El departamento lo voy a rentar, y entonces pues necesito un arrendatario. Tal vez puede ser una persona que conozca, un amigo o un desconocido, ¿no? De alguna manera hay algo que ya me liga con otra persona que pues no es de mi círculo cercano. Entonces, derechos personales, pues prácticamente son esos derechos y obligaciones que llegan a surgir en relación a otra persona. Y vamos a ir viendo, ¿no? También con la teoría, creo que abajo viene la teoría de las obligaciones. No, pero prácticamente a esto es, este temario integral es pues lo que vamos a estar revisando de forma muy puntual en todo Derecho Civil 1. Pero quiero presentar la estructura precisamente del Código Civil Federal porque me parece muy interesante. Cuando empecé a abordar dije, bueno, sencillamente no vamos a poderlo agotar todo, pero sí quiero al menos dejarles esa noción de que existen. Número uno, la estructura del Código Civil Federal es enorme. Está compuesta por miles de artículos que sencillamente pues no los vamos a leer todos ni analizar. Tal vez algunos cuantos, ¿no? Que tengan que ver con la parte, con la diapositiva número 2 que dice temario integral, pero, y que paulatinamente ustedes van a ir viendo en Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, Derecho Civil 4, pero que sí es importante que tengamos la noción desde ya que existen, pues que existen esas disposiciones, esos artículos, ¿no? O eso que no sabíamos que se regulaba, conceptos nuevos, ¿no? Ya estando obviamente pues una materia de segundo cuatrimestre, entonces conceptos nuevos para mí que voy aperturándome al estudio del derecho, conocer precisamente que la existencia de ellos y que más adelante pues lo tendré que ver, ¿no? Y si me entra la cosquillita, pues empezarle pues al menos a buscar o a conceptualizar de una vez. Entonces, porque repito, el, prácticamente el estudio en línea, yo le atribuyo un 70% eh, para que un aprendizaje sea realmente integral, un 70% esfuerzo del alumno. Y no solamente económico, porque yo sé que es un esfuerzo económico, sino también es un esfuerzo por estar aprendiendo. ¿Por qué? Sencillamente por el tiempo, sí tenemos muchas herramientas que están a nuestro favor en la materia en línea, pero también podemos caer, repito, pues por ahí en ciertos pequeños conflictos en el momento de saber o investigar cuál es la información verídica, ¿no? Ya entrando en un análisis, o una aplicación o resolver alguna duda, bueno, pues ahí ahora sí, yo creo que el otro 30% que es más guía, porque el aprendizaje, bueno, pues viene de ustedes, pero qué mejor que pues empezar a comentarlo con alguien, ¿no? Que a lo mejor nos puede brindar un poquito de apoyo en ese sentido de que ya pues hemos pasado por esto, de que tal vez en la práctica ya lo ejerzamos y que podamos combinar, sobre todo si se puede, pues está excelente, ¿no? Combinar teoría y práctica, pero en este momento la teoría es fundamental, fundamental, pues para que más adelante se pueda poner en práctica. Hay quienes aprenden primero, pues por la práctica, ¿no? Me entro a un despacho y me empiezan a enseñar, pues cosas más prácticas, pero la teoría la desconozco, no entiendo muchas cosas, no entiendo el por qué se hace de esa manera. Entonces, eh, hay quienes primero inician trabajando y ya después se meten a estudiar la licenciatura en Derecho y van comprendiendo un poquito, ya con una cierta ventaja del saber cómo se hace en la práctica, pero pues con un desconocimiento teórico totalmente
pues sí, totalmente fuera de, ¿no? O que a la vez les intentan enseñar teoría y práctica, pero bueno, es un poquito más complejo ya cuando te mandan a hacerlo, ¿no? Y de alguna manera desconoces inclusive pues, los fundamentos, lo básico, ¿no? Sencillamente eso, ¿no? Lo básico, saber conducirte o el vocabulario jurídico, que también es algo que tenemos que empezar a desarrollar desde los primeros cuatrimestres e irlo perfeccionando a lo largo de la licenciatura para pues poder pulirnos al finalizar la misma y ya estar precisamente aptos para una profesionalización y un ejercicio del derecho. Que hay muchísimas áreas, no solamente, bueno, yo me concentro, me dedico más que nada a postular. Entonces, la parte de la abogacía es mi referente, mi principal referente, pero también he estado un poquito realmente, en la parte administrativa. He tenido un poquito de 6, 7 meses de experiencia y eso por práctica profesional en su momento en la Fiscalía de, de Justicia del Estado de México, especialmente en el área de robo de vehículo. Entonces, la parte también de la investigación, parte administrativa, ver el trabajo de los ministerios públicos, el inicio de las carpetas de investigación, específicamente en el delito, repito, robo de vehículo, a su vez también un poquito en el área administrativa de la asesoría jurídica de pues una presidencia municipal, pues contempla prácticamente, yo le diría, esto es derecho administrativo, ¿no? Y las figuras jurídicas que se dan en derecho administrativo, pues ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el derecho tiene varias vertientes, ¿no? Donde nos queramos colocar, ahí vemos derecho, sencillamente eso. Sí es cierto que hay mucha demanda en licenciatura en Derecho, sí es cierto que también a lo mejor egresan muchos licenciados en Derecho, pero también es cierto que existe una eh, gran variedad del área laboral. Nada más mi sugerencia es, hay que saber dónde enfocarse y ahí, obviamente, pues destacar, ¿no? Buscar precisamente esa, eh, pues, esas virtudes, pulirlas y canalizarlas a lo que me gusta. Si me gusta el penal, bueno, me gusta postular o me gusta el área de la investigación, defínete bien, este, y ahí pues empieza, empieza a generarle y a imprimirle pues mayor esfuerzo a ello. Eso es pues una recomendación también. Ustedes que están pues jovencitos, eh, pues en este andar jurídico es importante también que se vale también, ¿no? Probar de diferentes maneras porque pues, es muy bonito, es muy interesante, pero hay unas que de plano sí a lo mejor no nos llaman la atención, o no se nos complica más, ¿no? Pero hay otras áreas en las cuales a lo mejor nos llaman más la atención y por eso se nos facilita pues más. Sin embargo, bueno, ahí está el consejo. Pero bueno, esta estructura del Código Civil Federal, quiero decirles en primer lugar que la estructura se compone por libros. Y no son libros como nos imaginamos, sino así están denominados en el propio contenido de un Código Civil, que bueno, físicamente ahorita no tengo uno a la mano, pero bueno, de todas maneras, en virtual lo vamos a estar revisando mucho. Se compone por libros, que prácticamente pues es un título que tiene pues por ahí como que subtítulos eh, o temas que van relacionados y que bueno, se van a ir como que desglosando, que tienen relación con ese mismo tema y que así el libro segundo vamos a estudiar un poquito sobre otro tema que todos están relacionados con el derecho civil, por eso precisamente está conjuntamente en un compendio civil o en un código civil, por eso se codifica en un solo, en un solo cuerpo jurídico, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. Entonces, este libro primero está titulado como Las personas, que es a lo que vamos a estar estudiando, pero quiero que veamos poco a poco lo que son el título primero. Repito, los libros se conforman por títulos también, capítulos, y ahí vamos a ir viendo un poquito más secciones, inclusive pues como ya más específico, por eso está este pequeño escalafoncito o esta escalerita que fui poniendo libro
título y abajo capítulo, ¿no? Que también abajo del capítulo pueden venir las secciones, pero que tienen que ver si es precisamente el título, 1, 2, 3, 4, tienen relación todos con las personas, así como el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 tiene relación con el título cuarto, que es el registro civil. Entonces, así hay que irlo viendo de esta manera, ¿no? Entonces, el libro primero es de las personas, que es precisamente uno de los temas por los cuales vamos a iniciar. El título primero de las personas físicas. ¿Y qué me viene? Pues precisamente los atributos de la personalidad, pero ya en artículos, ¿no? Quiero ir viendo con ustedes doctrina, fundamento, doctrina, fundamento. ¿Qué es la doctrina? Una de las fuentes jurídicas, una de las fuentes legales del derecho, fuentes formales del derecho, como tal, pero que nos ayudan a entender un poquito más, digamos que esta parte pedagógica de la enseñanza de temas y subtemas, que es pues en este caso del derecho civil, ¿no? De las personas. Que me voy a basar a lo mejor en conceptos de autores, sí, pero también quiero ir viendo fundamentos jurídicos e irlo intercalando para que pues se vaya comprendiendo mejor, porque nada no les va a enseñar mejor que la propia ley vigente y actual. Entonces, por eso también les anuncié que más adelante todavía no, ya está aprobado por el Senado, pero todavía falta pues estructurarlo bastante bien, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que va a poner prácticamente, va a cambiar la estructura del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero para ello, evidentemente, hay que estar estudiando primero la parte, repito, sustantiva o sustancial del derecho para después ponerlo en práctica. Pero se avecina ese cambio que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, tenemos el título segundo, se trata sobre las personas morales, ¿no? Lo mismo, sus atributos de la personalidad, que casi son los mismos, excepto por el estado civil. El estado civil, pues las personas morales o las empresas no tienen un estado civil. Pues es imposible, son personas, son un conjunto de personas, obviamente, pues que son creadas jurídicamente o que nacen jurídicamente. ¿Por qué? Porque tienen un acta constitutiva, legalmente existen, pero no pueden ser representadas más que por personas físicas que las integran o ajenas a, pero que tienen un vínculo con esa empresa, que pudiera ser: yo soy el administrador, yo soy el apoderado, yo soy el representante legal de la empresa de nombre tal, ¿sale? Y entonces jurídicamente sí existe esa empresa, pero por ejemplo, en los atributos de la personalidad carece de estado civil por obviedad, ¿no? Que se pueden fusionar las empresas, sí, pero eso no es un estado civil. Existe la figura de la escisión, que es lo contrario a la fusión, es la división prácticamente, ¿no? De las empresas, 2 empresas, 3 empresas, que cuántas veces en las noticias no hemos escuchado: tal empresa compró a tal empresa, ¿no? Que lo vemos con las redes sociales, ¿no? Que de repente que Facebook, que WhatsApp, que Instagram, que Twitter, que ya la compró no sé qué. Bueno, eso por el lado que las propias redes sociales eh, obviamente arrojan, ¿no? En cuestión de esa información, pero son personas jurídicas. Obviamente ahí sí ya pues ahorita tienen un boom por precisamente esta globalización que implica mucho la parte social de los cibernautas, que algunos pues lo utilizan pues de diferente manera, ¿no? Para entretenimiento, otros inclusive le dan o le imprimen esa parte también educativa, que está súper bien, aprovechando pues la cantidad de personas que están ahí diario, bueno, pues un poquito, ¿no? Publicidad, o sea, es un mundo, creo que también interesante e importante, pero que al final, pues es importante también, ¿no? El manejo de ello, y que pues, la tecnología, ¿no? También respecto al área jurídica, también que nos enteramos de noticias oficiales, también a través de las redes sociales, de sistemas gubernamentales, también eso es cierto. Entonces, es esta parte, ¿no? Que nos va arrojando pues muchas cosas.
Pero vamos al título tercero, el domicilio, que ahí el domicilio es uno de los 6 atributos de la personalidad que vamos a estar estudiando. Título cuarto corresponde al registro civil. Es un registro civil que creo que ya también es natural que sepamos un poquito respecto a ello, porque, o de lo que hacen, ¿no? De lo que hacen los registros civiles, pero más allá de tener una noción de lo que hacen, tenemos que tener pues unas bases más cimentadas de la importancia, número uno, del registro civil, ¿no? Porque precisamente un registro como institución, me refiero al registro civil, me refiero al registro de la propiedad, por ejemplo, que son los registros importantísimos, cuya función es justamente eso, lo que dicen, registrar actos que tienen consecuencias en el campo legal, actos jurídicos, ¿no? Y regreso a la teoría del acto jurídico, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, ya pues un poquito más desmenuzado el acto jurídico, pero el registro civil, bueno, ¿cuántas personas no nacen sencillamente en el Estado de México, ¿no? En la Ciudad de México, que es la ciudad más grande, por cierto, del mundo. Entonces, ¿cuántas personas no están concentradas ahí? Entonces, un registro civil tiene y debe tener la responsabilidad de registrar, obviamente esto es a petición de parte, ¿no? Si naciste, yo pude haber nacido en Michoacán y me registraron en la Ciudad de México. Pero bueno, esa petición de parte. Los padres tienen precisamente esa decisión de saber dónde registran a los hijos, pero independientemente de eso, en el estado o la entidad que lo registren, la función del registro civil es importantísima. Llevar un registro precisamente de todas las personas, precisamente en cuestión, nacidas, vivas, que son consideradas también vivas, porque hay una cosa interesante respecto a ello. Eh, que pudiera parecer lógico, ¿no? Obviamente, pues si se va a registrar a alguien es que esté vivo, pero ¿en qué momento una persona se considera como viable? Y eso también lo contempla el Código Civil, ¿no? ¿En qué momento? Porque hay bebés que nacen vivos, pero desafortunadamente mueren a las horas, ¿no? Entonces, sencillamente sí tienen un registro, pero el nacimiento lo colocan como muerto. Nació sin vida. Entonces, no es una persona viable, la titularidad de los derechos de esa personita, de ese pequeñito, pues obviamente se suspenden jurídicamente hablando. ¿Por qué? Pues porque ya no hay, obviamente, pues obviamente pues ya no hay vida, ¿no? En ese ser. Que de alguna manera, si fue muerte natural o muerte de cuna o lo que sea, una muerte que realmente no implique o que estén involucrados terceras personas, evidentemente hasta ahí queda, ¿no? La vida jurídica también, no solamente la vitalidad que se perdió en ese momento, sino la vida jurídica también muere ahí mismo. Pero si vienen involucradas, inclusive desde antes, ¿no? Por el delito del aborto, una persona no nacida, obviamente sufrió un aborto, existe personas que de alguna manera tienen la posibilidad de denunciar y de pedir la reparación del daño por un delito de aborto. Entonces, y ahí se pone en debate muchos juristas, muchas personas, en el hecho de decir, bueno, la persona no nacida tiene derechos, sí o no. Si no tuviera derechos, entonces de alguna manera, desde su gestación, desde su concepción, lo implican la Carta de Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, las instituciones obviamente gubernamentales y no gubernamentales que reconocen y protegen, eh, obviamente también divulgan los derechos humanos, derechos fundamentales, desde qué momento las personas tienen o se les da esos derechos humanos, derecho a la vida, ¿no? Sencillamente eso, ¿no?
desde la concepción, desde la gestación, y ahí viene precisamente ese debate, ¿no? Del aborto legal, de obviamente si es un delito. Eso es interesante desde el punto de vista jurídico porque impacta, repito, son actos jurídicos. Entonces, de alguna manera, si está permitido legalmente, entonces existen consecuencias, sí, pero si no está permitido legalmente, entonces estaría cometiendo un acto ilícito que también tiene consecuencias, pero ya en el campo del derecho penal y responsabilidades para los sujetos involucrados. Entonces, de alguna manera, estamos sujetos 100% al derecho desde nuestro nacimiento o desde nuestra concepción, mejor dicho de esa manera, hasta nuestra muerte. Y después de esta, porque si no, aquí esta estructura del Código Civil me regula el derecho sucesorio, el derecho de las sucesiones, el derecho familiar. Entonces, una persona que fallece pero dejó su testamento, los que se quedaron en vida o pelean por hacerlo valer o pelean por invalidarlo, pero de alguna manera, pues son bienes que estuvieron sujetos a una persona que ya no está en este plano terrenal y que de alguna manera se siguen esos derechos, es más, litigiosos, haya dejado o no haya dejado testamento, ¿no? Entonces, pues ahí es donde vemos que también regula un poquito más allá post-mortem de la persona. Entonces, bueno, mi deber hasta el punto de ahorita, en lo que sigo trabajando en este material, es preguntar, ¿tienen alguna duda, pregunta, alguna participación? Se va entendiendo un poquito lo que, eh, tanto el manejo de la materia como en este caso, por los temas que hasta el momento voy abordando para introducirlos. ¿Vamos bien? Modificamos algo, existen dudas, es el momento oportuno para que me lo hagan saber. Vamos bien, maestra, de mi parte. Muy bien, te agradezco, Ivonne. Entonces, bueno, pues ya siendo prácticamente las 9 de la noche, para ya no, eh, pues, desvelarlos, ¿verdad? A veces soy un poquito nocturna en cuanto a las clases, pero bueno, el ritmo de trabajo a veces así es, eh, pues así me lo hace un poquito más cómodo. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia, la aportación. Nos vemos la próxima sesión clase y les recuerdo, va a estar ya disponible a partir de mañana, yo creo, ya esta sesión y la que tuvo que haber sido la número 1, eh, que es totalmente dedicada a garantías individuales y sociales. Pasen una excelente noche, nos vemos dentro de una semana. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.